Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada organizada por el Clúster de Automoción de La Rioja, con el lema Conduciendo hacia el futuro. El clúster consolida así un encuentro anual que comenzó el pasado año con motivo ya de su 10º aniversario. Esta es una cita obligatoria, tanto para sus socios como para el ecosistema que interviene en la industria de la automoción riojana. Es un lugar que nos va a permitir en este ratito reflexionar, poner en común intereses, hacer balance y prepararnos para los retos que impone el futuro del sector, que no son pocos. Le hemos llamado segunda noche, aunque estamos por la tarde, y además lo hacemos pensando en el futuro, lanzando un guiño de positividad para desear, y ojalá sea así, que en las siguientes ediciones nos volveremos a encontrar físicamente, compartiremos momentos juntos en persona, en otra velada seguro, igual o más de interesante. Les damos dos pinceladas acerca del clúster de automoción de La Rioja, que como muchos de ustedes saben, tiene como principal objetivo comprometer a todos los actores que operan en el sector de automoción y auxiliar en La Rioja. Empresas, asociaciones, centros tecnológicos, también organismos, instituciones, promoviendo como centro de excelencia dentro del mercado, consolidando la imagen y la posición de la industria de la automoción en la Comunidad Autónoma de La Rioja a nivel nacional e internacional, y con una finalidad: contribuir al fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector de la automoción y, en definitiva, el fomento del desarrollo económico, social y tecnológico de nuestra comunidad de La Rioja. Así que esa es su misión: generar un escenario en el que cooperen todos los actores, los que intervienen en el sector, que además se han convertido en una entidad de representación de la autonomía en La Rioja que, en definitiva, apuesta y promueve por el desarrollo de esta tierra. Bien, vamos a comenzar. Tenemos por delante una jornada en la que vamos a dialogar con nuestros ponentes sobre los principales temas que inciden en el sector de la automoción, como son la movilidad del futuro, la electrificación, el impacto del COVID o la sostenibilidad. Vamos a contar con la visión de un gran fabricante como es Grupo SA, un importantísimo proveedor de componentes como es Grupo Antolín, una jornada que además tiene ponencias motivacionales por parte del conocido expiloto de Mundial de Fórmula 1 de nuestro país, Marc Gené. Les invitamos a que estén con nosotros, no se la pierdan esa conexión, y además también les aprovechamos para decir que pueden enviar sus preguntas a las cuestiones que aquí se vayan planteando, porque luego trataremos los ponentes, los invitados, de darles respuesta a todas ellas. Sin más dilación y agradeciendo muchísimo a los participantes en la jornada y a los que nos están viendo ya a través de esta señal en streaming, damos paso a don Javier Martínez Aldama, que es el responsable, el presidente del Clúster de Automoción de La Rioja. Don Javier, ya te tenemos ahí. Adelante, cuando quieras. Buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia a esta segunda noche, tarde más bien, de la automoción. Las especiales circunstancias en las que como sociedad nos encontramos inmersos y las limitaciones que ello impone nos han obligado a adaptar este evento a un formato diferente, aunque creemos y estamos seguros no por ello menos eficaz. En estas palabras de apertura quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que se nos va a transmitir hoy y lo que esto puede significar para el futuro de todos nosotros. Haciendo alusión al título de esta jornada, Conduciendo hacia el futuro, hoy vamos a conocer algunas pinceladas de cómo se vislumbra el futuro dentro de nuestro sector. Actores de una relevancia determinante, como son Grupo SA y Grupo Antolín, van a compartir con nosotros sus impresiones sobre las perspectivas del sector de la automoción. Es por eso que queremos agradecer especialmente sus ponencias y la forma en la que van a compartir con nosotros su visión sobre el futuro próximo. Por último, y no menos importante, agradecer también a Marc Gené su aportación seguramente dinámica y siempre motivacional. Desde el punto de vista del clúster de automoción de La Rioja, el futuro se vislumbra incierto. Y ello a pesar de que esta entidad agrupa sin ningún lugar a dudas a las empresas con mayor vocación, historia y necesidad innovadora de nuestra región. Estas premisas son, más que una constante, el bucle estructural del ADN de cada una de las organizaciones que se encuadran dentro del clúster, pero también de cada una de las personas que en ellas se integran. Las cifras económicas y de empleo solo reflejan números que, si bien son significativos, no proporcionan la esencia de la información que se esconde tras ellas. Son las empresas que mayor esfuerzo inversor en I+D+I desarrollan de todo el tejido industrial, las que generan un empleo de mayor calidad, mayor cualificación y que, por lo tanto, suponen la mejor garantía de continuidad, desarrollo, progresión y futuro de nuestra región.
El brutal golpe que nuestra sociedad ha sufrido como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 está suponiendo para nuestro sector un reto de adaptación que viene a sumarse, o más bien a acelerar, los retos tecnológicos a los que las empresas aquí representadas están sometidas. Como tendremos ocasión de comprobar en las ponencias posteriores, uno de los principales retos se enmarca dentro de los nuevos modelos energéticos de motorización. La toma de conciencia casi global, aunque tenemos ejemplos notorios de lo contrario, sobre la fragilidad del planeta y el impacto humano en el medio ambiente, así como los nuevos modelos de interacción hombre-máquina, determinan de manera sustancial las bases del cambio de paradigma de movilidad individual y colectiva en el que estamos inmersos. Además, los marcos regulatorios europeos, forzando los límites del desarrollo tecnológico, han impuesto unos parámetros emisivos que suponen un verdadero reto para la industria del automóvil. A pesar de ello, y haciendo gala de la capacidad innovadora, de la flexibilidad y del enorme potencial innovador que caracteriza al sector, todos los integrantes de la cadena de valor estamos consiguiendo, en un periodo temporal realmente limitado, desarrollar nuevos materiales y procesos adaptados a las nuevas exigencias. El futuro próximo seguirá siendo previsiblemente incierto. Pero se hace imprescindible que, teniendo en cuenta las limitaciones que los nuevos sistemas de motorización y suministro plantean, se generalicen unas políticas claras que, sustentadas en los apoyos económicos necesarios, propicien, sin margen a la duda, un marco de decisión suficientemente claro para el potencial comprador de un automóvil. El sector no puede soportar por más tiempo la sensación de incertidumbre que actualmente asalta a los posibles compradores. Nuestras industrias están preparadas. Los nuevos materiales, los nuevos procesos de fabricación, los nuevos sistemas de verificación y control han avanzado a marchas forzadas, pero están listas para afrontar el cambio. Lo están ya. El sector necesita el apoyo de las instituciones, necesita definición política y, como consecuencia de ello, económica, fiscal y regulatoria, que permita al consumidor final disponer de las herramientas de decisión necesarias. El clúster es hoy un ejemplo de colaboración horizontal que integra fabricantes de muy distintos ámbitos productivos. Es un reto para nosotros convertirnos en un referente de colaboración intersectorial que permita establecer mecanismos de desarrollo entre entidades y áreas de conocimiento y actividad radicalmente diferentes. De esa relación disruptiva pueden surgir nuevas soluciones, nuevos proyectos y nuevas empresas que se asienten en nuestra región. El clúster nació en 2009, en plena crisis económica. Hoy, una década después, si el clúster, su génesis y lo que significa pueden y deben ser un referente de que solo la colaboración desde la unidad, el compartir conocimiento, experiencias, fracasos y necesidades pueden provocar realmente el cambio que la sociedad precisa. Es una cuestión económica, eso es evidente, pero esencialmente es una cuestión de ideas. La industria es el dinamizador más estable, homogéneo, multiplicador y duradero de la economía de los países más avanzados del mundo. Fuerza el desarrollo educativo y profesional de mayor nivel, potencia la investigación básica, asegura el crecimiento sostenido de la economía y sustenta, como ninguna otra actividad, el estado de bienestar. Para su desarrollo es capital la intervención decidida de los actores políticos, pero lo es también la colaboración entre empresas. Para terminar, y a título personal, me gustaría compartir con todos ustedes el honor que supone que el primer acto de mi recién estrenada presidencia sea la apertura de un evento de esta relevancia. Presidir la junta directiva de esta asociación, que tiene como fundamento la excelencia y la innovación, es para mí un reto que asumo con humildad y espíritu de trabajo y colaboración. Sin más que añadir, espero que disfruten del evento y de los ponentes que van a intervenir a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier Martínez Aldama, presidente del Clúster de Automoción de La Rioja, por esas palabras de bienvenida en esta sesión que estamos viviendo intensamente a través de las nuevas tecnologías. Lo ha dicho él, tenemos ya ponencias interesantes, reflexiones sectoriales que vamos a compartir con todos ustedes, sobre todo con esa visión de presente y perspectiva de futuro. Algunos de los asuntos ya los ha apuntado el señor Aldama en sus palabras iniciales. Así que también les recordamos que pueden ir lanzando sus consultas, como les hemos dicho, directamente a través del formulario que tenemos en la página web, y después de la segunda ponencia abriremos un tiempo para ir dándoles respuesta. Bien,
Pues la primera ponencia es a cargo de José Antonio León Capitán. Es director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo PSA España y Portugal. Ahí te tenemos, José Antonio. Buenas Dos tardes. pinceladas muy buenas, dos pinceladas rápidas sobre un currículum extenso. No nos cabe en el guión, fíjense. Ingeniero Industrial por la Universidad de Sevilla y el INSA de León. Máster MBA por el Instituto Internacional San Telmo. Se incorporó al Grupo PSA en el año 2000, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional. Hasta 2005 ocupó diversas responsabilidades en las áreas de postventa, marketing y calidad de Peugeot España. En 2006 se incorporó a la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas de la marca, donde ocupó los puestos de responsable de competición, relaciones externas y comunicación interna, jefe de prensa y director de comunicación. Y más cosas, fíjense, en enero de 2015 fue nombrado director de comunicación de Peugeot, Citroën y DS Automóviles para España y Portugal. En 2016 asumió la comunicación de las plantas de Vigo, Madrid y Mangualde en Portugal, así como las relaciones institucionales del Grupo PSA en la península ibérica. En el 18, tras la adquisición de Opel por el grupo, incorpora a su perímetro la marca Opel y la planta de Grupo PSA en Zaragoza, gracias a lo cual Grupo PSA es, ya lo saben, el grupo automovilístico líder en producción y ventas en España. Voy a echar un traguito de agua después de este currículum. José Antonio, tienes la palabra. Bienvenido. Adelante. Bueno, gracias por la invitación a este importantísimo evento en nombre del Grupo PSA, al que represento en este caso, ¿no? Bueno, mi ponencia iba dirigida hacia dónde va la movilidad del futuro y en concreto hacia dónde va realmente nuestro grupo, ¿no? Esta estrategia importantísima en la que claramente estamos avanzando de una forma muy rápida y mucho más rápida de lo que podemos pensar, ¿no? Entonces, bueno, no sé si veis la presentación. Bueno, había empezado con un vídeo, pero vamos a pasarlo, si os parece, directamente a lo que es la visión del grupo, ¿no? PSA en este caso, que sería la siguiente transparencia. Por favor, la siguiente transparencia, la siguiente a esta. Muy bien. Entonces, nuestra visión es clara y es importante. Hemos pasado de ser un fabricante de automóviles, un fabricante con grandes marcas que luego veremos, a ser un proveedor de movilidad. O mejor dicho, hemos pasado a ser no solamente un fabricante, sino también un proveedor de movilidad. Y en ese sentido, son esas dos patas que aparecen en esa imagen, donde claramente el grupo es o aspira a ser el mejor fabricante de automóviles o un fabricante de referencia, como ya lo es históricamente con marcas legendarias como Citroën, Peugeot y ahora Opel, pero también un proveedor de servicios de movilidad, porque los clientes cada vez necesitan más otro tipo de servicios que no implican siempre la adquisición de un vehículo. Y ese es nuestro plan estratégico denominado Push to Pass, en el que se basa, como decía, esta doble visión de grupo. Si pasamos a la siguiente transparencia, es un grupo internacional, un grupo que está implantado en 4 continentes en este caso, con unas ventas importantes en el año 2019 de casi 3,5 millones de vehículos, con 200.000 empleados y con 6 marcas de automóvil, y con 6 marcas, de las cuales 5 son de automóviles, Peugeot, Citroën, DS, Opel y Vauxhall, que es la marca británica de Opel, y Free2Move, de la que luego hablaré, que es nuestra 6ª marca de movilidad. En definitiva, somos el segundo fabricante europeo y todo esto sin contar, evidentemente, con la fusión que se avecina con FCA y que creará Stellantis, que sería el 4º fabricante a nivel mundial y que evidentemente nos dará un portfolio de marcas mucho mayor y una implantación que irá también en este sentido al continente americano o de Norteamérica, donde hasta ahora PSA no estaba implantado. Si pasamos a la siguiente transparencia, haciendo un foco sobre España, creo que todo el mundo, y lo decías hace un momento, en España somos el fabricante líder. La siguiente transparencia la podríamos ver ahora. Ahí, perfecto. Entonces, somos realmente el mayor fabricante de España. Hemos producido en 2019 casi 1 millón de vehículos. Una cifra que este año 2020 hubiese claramente sido superada y que hubiésemos estado por encima, sin duda, del 1 millón de vehículos, si no hubiese sido por el lamentable el virus de COVID que ha hecho evidentemente que todo el sector y toda la economía, tanto del país como del resto del mundo, pues se vea claramente afectada, ¿no? Pero en definitiva, el Grupo PSA en este momento produce, y esto es importante, produce 1 de cada 3 vehículos que se fabrican en España, en sus 3 plantas, Vigo, Zaragoza, Madrid, y comercializa o vende
uno de cada 5 vehículos, ¿no? Con ese 21,6% de cuota de mercado, lo que hace realmente que seamos el grupo líder, como bien decías, y que evidentemente con la fusión con el grupo FCA pues nos hará todavía mayor. 14.000 empleados directos, que si contásemos indirectos seguramente en unos ratios que oscilan, y aquí estamos en un foro con un clúster importante de La Rioja, pues que hace que seguramente sea en definitiva crea directa o indirectamente en torno a 50, 60.000 empleos en toda España, lo cual quiere decir que claramente es uno de los grupos estratégicos no solamente para el sector automóvil, sino para la economía del país. Y también importante para la balanza comercial, exportamos el 87,6%, lo que implica que en este balance tiene un gran componente de aportación a la economía nacional. Aunque de este tema del porcentaje de exportación y mercado interior seguramente vaya en las conclusiones de mi presentación. Si avanzamos rápidamente, y por no alargarme esta parte de presentación, disculpad, si pasamos a la siguiente chart, bueno, 4 marcas, no voy a pararme demasiado, pero sobre todo 4 marcas con identidades propias, ¿no? A la anterior, si es posible, una marca Peugeot, que es aspiramos a ser la marca generalista de referencia, una marca Citroën legendaria, histórica, que aspira a posicionarse en toda esa gama de confort y de, como decimos, feel free, feel good, es decir, una marca joven, dinámica. DS, que es la marca premium del grupo, y porque pensamos que, ¿por qué no?, al igual que en otros sectores como la gastronomía, la perfumería o la moda, el lujo francés es referencia mundial, ¿por qué no también en automóviles, donde no hay ninguna marca francesa de lujo? Y Opel, que es la marca alemana del grupo. Si pasamos a la siguiente transparencia, pues hablando de movilidad, ¿no? Hablábamos antes de una marca de movilidad Free to Move. Bueno, Free to Move es esta marca que pretende ofrecer soluciones de movilidad que van más allá de la venta de vehículos. Y en este sentido es una marca ya consolidada, con más de 650.000 clientes en todo el mundo, con servicios como Free to Move Car Sharing en Madrid, pero también en Lisboa, en Washington o en París, y que en definitiva no hace sino avanzar esa nueva movilidad. 1 de cada 3, lo pone en la chart, ¿no? Kilómetros será compartido en 2030, y hay una cifra de negocio importantísima en el sector del automóvil que irá hacia estas fórmulas de compartir la movilidad, con fórmulas, insisto, que van más allá de la adquisición de un vehículo. Y para eso sale Free to Move, para aglutinar una serie de servicios que luego también veremos con el coche eléctrico y que en definitiva pues pretenden dar respuesta a todo tipo de clientes, porque al final para una marca lo importante es llegar a la mayor parte de la población. Si pasamos a la siguiente transparencia, este foco de movilidad en Madrid se plasma en Free to Move Car Sharing, hasta ahora eMove en Madrid, donde tenemos 650 vehículos 100% eléctricos, Citroën C0, Citroën Berlingo, Peugeot 8, y que ya con más de 250.000 usuarios hace que claramente sea una referencia en la movilidad de Madrid, con una reducción importante de las emisiones de CO2, porque todos los vehículos son eléctricos, y con una serie de ventajas tanto para clientes como para la ciudad, como en definitiva para la sociedad. Por tanto, es un ejemplo claro, concreto, y que además permite, con la reciente incorporación del 208, tener un vehículo atractivo y que realmente sea interesante y que no haga renunciar al cliente o al usuario de eMove o Free to Move a disfrutar de una conducción agradable. Si vamos a la siguiente, que estaba puesta, esa especie de perfecto. El grupo ha identificado, hoy vamos a hablar rápidamente de la movilidad eléctrica, pero el grupo ha identificado unas megatendencias, es decir, el grupo se está anticipando a lo que viene y ha detectado que hay 7 megatendencias que serán claves en el sector del automóvil y que harán claramente que tengamos que dirigir todos nuestros esfuerzos hacia estas 7 megatendencias. Y hablamos de temas como la digitalización, temas como nuevos mercados, temas como una nueva relación con el cliente, o temas como el vehículo conectado, el vehículo autónomo, el vehículo compartido, como decía antes, o el vehículo eficiente, es decir, toda la parte de medio ambiente. Por tanto, el grupo está en una estrategia donde diferentes divisiones, diferentes departamentos trabajan claramente en cada una de esas facetas. Si vamos a la siguiente transparencia, y ya centrándonos en lo que es el medio ambiente. Yo creo que a nadie en este foro, o nadie puede discutir que el grupo PSA ha estado permanentemente esforzándose en reducir la huella ambiental de nuestros vehículos. Es decir, la reducción de emisiones de CO2, pero también de NOx y de partículas, ha sido claramente un eje estratégico de nuestro grupo. Os recuerdo, por ejemplo, que en el año 2000, mucho antes de que fuese obligatorio, ya introdujimos en coches como el 607
el filtro de partículas que reducía prácticamente a cero la emisión de este tipo de partículas contaminantes. Pero es que además tenemos una gama de coches diésel gasolina que son claramente eficientes y ahora, y luego hablaremos, lanzamos una ofensiva sin precedentes de vehículos electrificados. Pero además no es un tema que solamente pueda decir yo, pueda decir nuestro presidente, como aparece en pantalla Carlos Tavares, sino que además tenemos una serie de conocimientos que demuestran que al final la estrategia está siendo buena. Por tanto, importante el mensaje de que no es algo nuevo esta estrategia de electrificación que pretende evidentemente limitar o reducir el impacto medioambiental de los vehículos, sino que es algo que ya permanentemente llevamos durante hace muchos años trabajando. Si pasamos a la siguiente transparencia, nuestra estrategia se basa en una gama importante de vehículos electrificados. Si podemos pasar a la siguiente transparencia para que lo vean todos los asistentes. Bueno, contando, no pasa nada. Entonces, en definitiva, esta estrategia de reducción de CO2, ¿en qué se basa? Pues se basa en reducir. Bueno, creo que había una antes, pero no pasa nada. Si no, bueno, pues no. Si podemos ir a la anterior. Bueno, no hay problema, no pasa nada. Bueno, lo digo de palabra y nos quedamos aquí si queréis. Resumiendo, esa estrategia de reducción de emisiones se basa... Ahí está, perfecto. Básicamente en una gama electrificada que ahora veremos, en motores eficientes, diésel, gasolina, y a partir del año 2019, es decir, a partir del año pasado ya, todos los lanzamientos de nuestras 4 marcas, todos los modelos nuevos tenían ya una versión electrificada, lo cual es muy importante. Pero no solamente eso, sino que en 2025, en 5 años, el 100% de la gama de las 4 marcas del grupo tendrá versiones electrificadas. Por tanto, esa es la gran apuesta estratégica del grupo, el gran compromiso por la electrificación y por el respeto al medio ambiente, pero, ojo, sin renunciar, y luego veremos, a versiones diésel gasolina hipereficientes que todavía son necesarias porque el mercado no está preparado, la sociedad no está preparada, lamentablemente, porque como fabricantes somos los primeros interesados en vender coches eléctricos para adquirir este tipo de vehículos. Por tanto, importante estrategia, insisto, 2025, el 100% de la gama del grupo PSA, sus 4 marcas, tendrán versiones electrificadas y además no solamente ese compromiso medioambiental está en la creación o en el desarrollo de vehículos nuevos, sino que también en toda la parte de reciclaje de nuestras piezas y también, por supuesto, en la producción de vehículos con un objetivo Green Factory de fábricas con 0 emisiones en nuestro grupo. Si pasamos a la siguiente, esa estrategia de electrificación, en nuestro caso, se basa en 2 plataformas tecnológicas. Y esto es muy importante. Una plataforma pequeña, empiezo por abajo, llamada CMP, que está dirigida a los segmentos más pequeños, segmentos B y segmento C, que son coches medianos, y que tiene o que está dirigida a vehículos con versiones 100% eléctricas. Y una plataforma MP2 dirigida más hacia segmentos altos de gran tamaño o segmentos también intermedios, que ofrece versiones híbridas enchufables. Pero en ambos casos, esas plataformas permiten producir en la misma línea y para el mismo modelo, versiones diésel, eficientes obviamente, gasolina y electrificadas. De forma que, repito, la plataforma CMP, plataforma pequeña 100% eléctrica, plataforma MP2 híbrida enchufable. Ejemplos de CMP, fábrica de Zaragoza, Opel Corsa, fábrica de Vigo, 2008, fábrica de Madrid, Citroën C4. Ejemplo de plataforma MP2, fábrica de Vigo también la tiene instalada, modelos como el 3008 en Sochaux, modelos como el Opel Grandland o modelos como el Citroën C5 Aircross. Si pasamos a la siguiente transparencia, me gustaría recalcar de nuevo las ventajas. Nosotros no pedimos que la gente renuncie al diseño o renuncie a su vehículo de éxito por el tipo de tecnología que incorpora. Y esto es muy importante. Queremos que los coches que gustan a los clientes sigan siendo accesibles, pero en una tecnología o 100% eléctrica. En este sentido, no queremos que un cliente renuncie a un Opel Corsa o que renuncie a un Peugeot 3008 o que renuncie a un Citroën C4 o que renuncie a un Opel Corsa por el simple hecho de la tecnología. Queremos que esa persona que le gusta un modelo, que le gusta una marca, que le gusta un diseño, que le gusta un tamaño, que le gusta una silueta, pueda adquirir ese vehículo
con tecnología diésel, gasolina, eléctrica o híbrida, en función de lo que él necesite, porque al final ponemos al cliente en el centro de la estrategia. Pero es que además no solamente tiene ventajas para el cliente, sino que también tiene ventajas para las fábricas. ¿Por qué? Porque evidentemente el hecho de que la fábrica sea flexible y permita producir en la misma línea versiones eléctricas, híbridas, diésel o gasolina, permite que la fábrica se adapte a lo que el mercado necesita o se adapte a lo que el mercado pide. Si como en este momento el mercado solamente está pidiendo en Zaragoza el 16% de vehículos eléctricos, la fábrica adaptará su cadena para fabricar un 16% de Opel Corsa eléctrico. Si mañana, ojalá, el mercado pide que sea un 30%, pues la fábrica de Zaragoza claramente aumentará ese porcentaje de modelos eléctricos. Y por lo tanto, en definitiva, con esta fórmula de plataformas conseguimos dos objetivos: satisfacer al cliente para que él pueda elegir el modelo que quiera independientemente de la tecnología, y en segundo lugar, adaptamos las fábricas para permitir esa necesaria flexibilidad para los modelos que fabricamos en el grupo PSA. Si pasamos a la siguiente transparencia, esa es la foto. Ofrecemos ya en este momento 16 vehículos, electrificados en el mercado de las 4 marcas, pero es que en 2021 ofreceremos hasta 22 modelos electrificados. Fijaos, 10 modelos híbridos enchufables, 12 modelos 100% eléctricos. Por tanto, esta oferta incluye, como decía antes, todos los segmentos. Segmentos pequeños, 208, Corsa; segmentos pequeños, crossover, 2008, C3 Crossback, DS3 Crossback, perdón. Segmentos medianos, C4. Crossover, 3008, C5 iCross, Opel Grandland, DS7. Berlinas, el Peugeot 508, DS9. Por tanto, ofrecemos una oferta electrificada para todos los segmentos prácticamente del mercado, incluso con vehículos como el Citroën Ami, que no es un coche, es un objeto de movilidad y que también responde a una necesidad de movilidad para personas que no necesitan, en este caso, carnet de conducir para conducirlo, y que tiene una autonomía, bueno, suficiente para ciertos recorridos que son interesantes para ese perfil de cliente. Por tanto, insisto, nuestra electrificación es una realidad. No hablamos de proyectos, no hablamos de temas que van a llegar, hablamos de realidades. Todos esos modelos que están en la foto y todos los modelos que van a llegar. 22 modelos el año que viene y además, y ahora lo veremos, bastante fabricados en España. Si vamos a la siguiente transparencia, y ya voy acabando, simplemente un recordatorio. Y luego hablaremos al final, pero también hace falta pedagogía de cara al cliente. Es decir, creo que hay demasiado ruido negativo sobre el coche eléctrico, demasiado prejuicio sobre hasta dónde es capaz el coche eléctrico de llegar en términos de autonomía, en términos de rendimiento. Bueno, pues nuestra oferta es clara. Tenemos vehículos que van entre 300 y 350 kilómetros de autonomía para el caso de los 100% eléctricos y hasta 60 kilómetros prácticamente para el caso de híbridos enchufables. Son autonomías más que suficientes cuando la media de clientes, como aparece ahí, hace unos 45 kilómetros al día. Por tanto, tenemos autonomía suficiente para la mayoría de los clientes. Y además esa autonomía todavía se puede mejorar con una serie de directrices, con una serie de comportamientos a la hora de conducir que son claramente positivos. Pues utilizando la frenada de aceleración, utilizando también sistemas que tenemos y que luego explicaremos para precalentar el vehículo, el estado de los neumáticos. Por tanto, al final está claro que el coche eléctrico, aunque la autonomía es una de las barreras psicológicas para el cliente, sabemos, y es un tema que tenemos también que trabajar todos, y los primeros somos nosotros, tenemos que convencer a los clientes de que realmente esa autonomía de 300 kilómetros o 350 es más que suficiente para su uso diario. Si seguimos a la siguiente, y no solamente fabricamos vehículos y vendemos vehículos, sino que también ofrecemos una serie de servicios bajo el paraguas de Free to Move, servicios para que el cliente pueda aprovechar más, un poco relacionado con el anterior, aprovechar más su vehículo eléctrico con diferentes aplicaciones que permiten desde planificar un viaje, precalentar, como decía, el vehículo o precargar el vehículo, elegir un punto de carga en el trayecto, elegir el mejor trayecto para poder obtener esos puntos de recarga, incluso utilizar o alquilar puntualmente diferentes tipos de vehículos y, en definitiva, una serie de servicios asociados que son claramente interesantes y que permiten no solamente comprar el vehículo, sino disfrutar de él. Si pasamos a la siguiente. Y España, como decía, es clave en esta estrategia. Somos el único fabricante que produce no uno, sino 3 vehículos 100% eléctricos en España. Vigo, Peugeot 2008, Zaragoza, Opel Corsa, Madrid, Citroën C4. El año que viene, Vigo producirá también los vehículos comerciales
Partner, Berlingo, Combo, con versión eléctrica. Por lo tanto, somos un país importantísimo en esta estrategia. El grupo es importante para PSA y PSA es importante para España, y yo creo que ahora mismo somos claramente uno de los principales países en los que esta estrategia de electrificación se está implantando y se está desarrollando, fabricando, como decía, vehículos como el Opel Corsa, que se exporta a países de nuestro entorno, vehículos como el 2008 claramente de éxito, y vehículos como el C4 que se acaba de empezar a producir y que claramente serán modelos de éxito que permitirán claramente también aumentar esa actividad de nuestras fábricas, llevándola una vez más al mejor nivel que ya están del grupo en el mundo. Si pasamos a la siguiente. Bueno, y también por ir acabando, no solamente fabricamos vehículos, también ensamblamos baterías. En este caso, en Vigo estamos ensamblando las baterías de todas las fábricas españolas del grupo PSA, de las 3 fábricas. Inauguraremos también otro centro de baterías en Zaragoza y hemos llegado a un acuerdo con Total para producir, en este caso no ensamblar, sino producir baterías en Europa en unos 2 años. Al final, evidentemente, la batería es uno de los principales componentes del vehículo eléctrico, es el 40% del valor del coche y, por tanto, creo que necesitamos producir en Europa las baterías para no perder o para que no se vaya de nuestro continente una parte tan importante del valor del vehículo. Seguimos a la siguiente, observando. Se ha quedado cortado. Bueno, yo me veo la pantalla, pero bueno, no sé si estáis viendo la transparencia final. ¿Hola? Bueno, pasamos esto rápido. Realmente era decir que este taller de baterías de Vigo, pues claramente también es otra forma de seguir involucrado en este compromiso de electrificación, no solamente en la producción de coches, sino en ese ensamble de baterías. Pero insisto, el concepto es, tenemos que producir baterías en Europa. Es importante que Europa claramente fabrique baterías, porque si no estamos perdiendo una parte importantísima del valor del coche, y es algo que tenemos claramente que acelerar, y por eso PSA, con ese acuerdo con Total, está dispuesta y va a fabricar en 3 años baterías para sus vehículos producidos en Europa. Y vamos ya acabando. Acabo con esta reflexión. No sé si os he convencido o he intentado transmitir o he podido transmitir realmente la apuesta del grupo. Nadie puede dudar, yo creo, del compromiso de PSA con el vehículo eléctrico. Ofrecemos vehículos de todo tipo, como hemos dicho, vehículos fabricados en España, vehículos de diferente tecnología, servicios que permiten al cliente utilizar esos coches eléctricos. Por tanto, los clientes, la sociedad está pidiendo claramente electrificarse. PSA, sus marcas, Peugeot, Citroën, Opel, DS, están ofreciendo servicio. Necesitamos claramente que el sector público se involucre. España está a la cola de Europa en electromovilidad, lo dice ANFAC, no lo digo yo, no lo dice PSA. Tenemos incentivos que no funcionan claramente, ¿no? El MOVES no funciona como nos gustaría. No hay prácticamente, si comparamos con otros países de Europa, puntos de recarga. Los incentivos, como decía, son puntuales, no son homogéneos en todo el Estado, su aplicación. En definitiva, necesitamos claramente que el sector público se comprometa, que la Administración cree planes duraderos, estables, con importes muy altos de apoyo al vehículo eléctrico, como sucede en países de nuestro entorno, como sucede en Francia, como sucede hace años en países como Suecia, como Finlandia, como Noruega, donde el coche eléctrico claramente tiene una penetración mucho mayor. Sin ese compromiso, sin esa ayuda del Estado necesaria, básicamente para facilitar al cliente el acceso al coche eléctrico, cuando además no depende del fabricante, seguramente en una parte tan importante el precio del vehículo, sin ese compromiso, sin esa acción rápida, que me consta que el Gobierno, sobre todo su Ministerio de Industria, intenta día a día poner en marcha. Si no conseguimos que estos planes, que este desarrollo urgente de infraestructura, de incentivos, se ponga en marcha, realmente no conseguiremos que esas cuotas de mercado, que son en España todavía pequeñas, lleguen a niveles de otros países de nuestro entorno. Por tanto, sector público importante para completar ese trío cliente, fabricante, sector público, que haga que este coche eléctrico, que ya está aquí, que es atractivo, que es interesante, que es cómodo, que es versátil, sea también una realidad y ocupe esa cuota de mercado que pensamos que se merece y en el que el Grupo PSA está claramente decidido, y lo estamos demostrando, a invertir y a ser referencia, como hemos sido históricamente, en otras tecnologías. Muchas gracias. Interesante la visión que has hecho de la estrategia de tu grupo, de las cifras, de los datos.
tenemos también que decir, haciendo una metáfora, un símil con la electrificación, que nos has puesto las pilas, que nos has motivado y que ojalá las instituciones, que sabemos que también nos están viendo esta noche, tomen buena nota y carguen sus baterías para haceros caso y para responder a lo que dices. Está claro que es una demanda de la sociedad. Quédate con nosotros porque hay ya preguntas que están llegando y es muy interesante alguna de las reflexiones que vamos a compartir contigo, tanto como nuestro segundo ponente, que es Jorge Álvarez Naviero Sánchez, director de Comunicación, Marketing y Relaciones Institucionales del Grupo Antolín. Vamos a conectar de inmediato ya con él, rápidamente. Ahí te tenemos. Jorge, bienvenido, nos ves, nos escuchas bien, fantástico. También 2 pinceladas sobre su currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo CEU, realizó máster en Medios de Comunicación por el Grupo Voz. En medios trabajó en La Voz de Galicia, la Tele de Galicia. Después, durante 10 años, en la consultora Estudio de Comunicación. Más tarde se incorporó a Prosegur para hacerse cargo de la Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing hasta su incorporación a KPMG como director adjunto de Marketing y Comunicación, desde donde ya dio el salto al Grupo Antolín hace casi 4 años. Jorge, un placer que nos acompañes esta noche. También, como decimos, hay mucho interés por los espectadores que están siguiendo la ponencia, así que después de tus palabras, aguanta con nosotros un ratito para responder a esas preguntas. Pero lo primero, adelante, la cámara es tuya. Muchas gracias. No sé, ¿me escucháis bien? Perfecto. Estupendo. Pues nada, en primer lugar, agradecer la invitación al clúster. Es un placer para mí y para la compañía que represento acompañaros en una noche de la automoción que, como decía vuestro presidente, es tarde-noche. También en horarios somos capaces de adaptarnos, mostramos nuestra flexibilidad los españoles. Y un placer estar aquí hoy con vosotros también porque siempre me es muy grato acompañar a un fabricante, en este caso el grupo PSA, cliente nuestro, y a mi colega José Antonio en este análisis de dónde está el sector de la automoción y cuáles son nuestros retos y las perspectivas. Yo me he permitido aprovechar la oportunidad para compartir con vosotros un poco más quién es el sector de proveedores de componentes. Tradicionalmente, cuando se habla del sector de la automoción, tendemos a pensar en los fabricantes, en nuestros clientes, nuestra razón de ser, pero es importante también que cuando se hable del sector se tenga también en cuenta al sector de proveedores de componentes, un sector muy importante en España, un sector que cuenta con grandes multinacionales, muchas de ellas que además son empresas familiares, y esto, como os compartiré un poquito más adelante, me parece que es muy relevante, y un sector sin duda que ha venido, viene y vendrá, si Dios quiere, a generar mucha riqueza al país. Por lo tanto, un placer poder compartir con vosotros también esta visión de dónde está el sector y, por supuesto, de dónde está Grupo Antolín. Si avanzamos un poco en la radiografía del sector, como os decía, creo que es importante que hagamos una reflexión, como os decía, sobre el sector de proveedores de componentes. Contamos en España con un sector de proveedores muy sólido, un sector compuesto por 1.000 empresas, 1.000 empresas que además tienen presencia en 170 países, y un sector que aporta el 75% del valor del vehículo. Creo que estos datos son relevantes, creo que son datos que además es importante que conozcamos, porque, como decía antes mi colega José Antonio, para que España cuente con grandes fabricantes, como es el caso del Grupo PSA, y contemos en España con 17 plantas de producción de vehículos, es importante que no perdamos la perspectiva y no perdamos de vista que para que esto se produzca, estos fabricantes tienen que contar con un ecosistema sólido de proveedores. Y en España tenemos uno, y uno de los mejores, además, a nivel mundial. Y además, proveedores, compañías multinacionales, como es el caso de Grupo Antolín, que somos unos auténticos embajadores de la marca España, lo cual también es un motivo más de orgullo, el poder
llevar la marca España en nuestros procesos de internacionalización. Si pasamos a la siguiente diapositiva y entrando un poquito más, porque permitidme que aproveche para hablaros también un poco de Grupo Antolín en la siguiente diapositiva, deciros que Grupo Antolín es una multinacional española de origen burgalés. La sede corporativa está en Burgos, en Castilla y León, y desde Burgos, desde Castilla y León, tenemos unos 30.000 colaboradores repartidos en todo el mundo, prácticamente en todos los mercados donde se produce algún vehículo, donde compañías como el Grupo PSA instalan sus plantas de producción, allí está Grupo Antolín. Tenemos unas 150 plantas de producción, como os decía, repartidas en 26 países, y Grupo Antolín es proveedor del interior del automóvil. Y recalco el interior porque creo que cuando se habla también del futuro de la automoción, del sector, creo que hay una mirada que no siempre se hace respecto al futuro, y es esa mirada desde el interior. ¿Cómo va a evolucionar el interior del automóvil? ¿Cómo ha evolucionado? José Antonio lo ha dicho, el Grupo PSA viene trabajando en muchas realidades, como dice José Antonio, no proyectos, en muchas realidades del coche electrificado. La electrificación del coche también implica un cambio en el interior del automóvil, y es ahí donde el papel de compañías como Grupo Antolín es relevante. Nosotros hacemos prácticamente todo lo que está en el interior del automóvil, salvo los asientos. Producimos los techos, producimos paneles de puertas, producimos la iluminación, los paneles de instrumentos, y desde hace un año sistemas electrónicos que pretendemos integrar en nuestros productos para dotar a nuestros clientes de una mayor tecnología y de una mayor electrónica en el interior del. Que os hagáis una idea, de los 10 coches más vendidos en el mundo en el 2019, los 10 tienen una pieza de Grupo Antolín. Creo que es un dato relevante, y espero que de hoy en adelante, cuando subáis a un coche, también penséis si ese coche tiene alguna pieza de Grupo Antolín, multinacional española. Y si continuamos, la siguiente diapositiva. Lo ha citado José Antonio. Yo creo que también, si hablamos del futuro, tenemos que también analizar el presente y cuál ha sido el impacto que ha tenido el COVID-19 en la industria de proveedores, como os decía, y por extensión en nuestra realidad, en la realidad de Grupo Antolín. Creo que la industria de proveedores de componentes ha sido digo una porque lamentablemente hay otras industrias que también están sufriendo mucho, ha sido una de las industrias que más ha sufrido con la pandemia que nos azota desde hace unos meses a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, en las semanas del mes de marzo y abril prácticamente toda la producción a nivel mundial estuvo parada. Haceros una idea, de 150 plantas de producción que tenemos, un altísimo porcentaje estuvo parado durante 2 meses. Bueno, eso es una situación muy compleja, una situación que nos ha tocado vivir a todos, pero que con esfuerzo y trabajo hemos conseguido superar. Y las expectativas ahora pues invitan a ser un poquito más optimistas. En el caso de Grupo Antolín, ayer presentábamos resultados del tercer trimestre, y si bien todavía se sufre el impacto de la pandemia en las ventas, el último trimestre ha sido positivo, y creemos y esperamos que esa evolución continúe. Aunque es muy difícil y no tenemos la bola de cristal hablar de cuándo se va a recuperar el mercado. La producción de vehículos, la venta de vehículos es difícil de pronosticar cuándo se recuperará a momentos prepandemia, si bien es cierto que las estimaciones de todas las casas de análisis hablan de una recuperación no antes del año 22-23, por lo tanto todavía nos queda un largo camino en el que el trabajo en equipo, y digo en equipo porque esto no es un reto solo de Grupo Antolín, es un reto de Grupo Antolín, es un reto de los fabricantes como el Grupo PSA, es un reto de la administración, tanto central como autonómica, y al final un reto de todos. Y esto es una
un mensaje que quería compartir con vosotros. En esta crisis solamente vamos a poder salir de ella si trabajamos unidos y generamos realmente alianzas sólidas y alianzas que ayuden a superar esta. Cuando hablamos de la situación del sector y del impacto que ha podido tener el COVID en el sector de proveedores de componentes, creo que también es importante, y mi predecesor José Antonio lo ha comentado, que entendamos de dónde venía la industria de la automoción, dónde estábamos en la etapa prepandemia. Ya estaba viviendo una transformación. Los fabricantes lo estaban adelantando. Hay una nueva modalidad de consumo, se estaban produciendo importantes cambios en el modelo de conducción, en los sistemas de conducción, y además nos enfrentábamos a situaciones macroeconómicas complejas. Hablamos del Brexit, ya parece que nos hemos olvidado del Brexit, pero el Brexit está ahí. La guerra comercial de Estados Unidos-China también estaba ahí en la prepandemia. Por lo tanto, digamos que la pandemia llegó en un momento en el que ya el sector de la automoción, y ahora sí que lo enumero en su totalidad, ya estaba viviendo una transformación. La misma transformación que estábamos viviendo nosotros, Grupo Antolin, como compañía, para acompañar a los fabricantes en ese largo camino que iniciaron de la transformación. Al final, un proveedor Tier 1, como es nuestro caso, tenemos que tratar siempre de ayudar y de colaborar con los fabricantes, con los clientes, en ese reto de transformación que prácticamente os diría que abordamos día a día. Si pasamos de diapositiva y hablamos de futuro, creo que hay una circunstancia que también la ha citado José Antonio y que lamentablemente hoy no nos ha podido acompañar finalmente Raúl, pero creo que es importante que tengamos en cuenta, y es que necesitamos un plan industrial sólido para España. Un plan industrial que nos permita a compañías como Grupo Antolin seguir generando empleo de calidad, seguir fomentando la innovación, seguir fomentando el uso de la tecnología y al fin y al cabo que poder seguir siendo la industria un tractor para el tejido productivo. Contamos con un plan de impulso de la cadena de valor que se presentó no hace mucho, hace unos meses ya, perdón, por el Gobierno. Necesitamos apostar por ese plan, necesitamos que los fondos europeos de los que ahora todo el mundo está hablando se gestionen de forma inteligente. Es una oportunidad histórica la que tenemos y aquí, de nuevo, es muy importante la colaboración de todos. Tenemos que tratar de presentar proyectos tractores transversales, generando ecosistemas de colaboración entre distintos sectores, no solamente el sector de automoción, fabricante y proveedor, que también evidentemente, pero atrayendo a estos proyectos otros sectores, infraestructuras, tecnológico. Al final es una oportunidad histórica, como os decía, en la que Grupo Antolin, por supuesto, está trabajando. Estamos trabajando ya en la identificación de esos proyectos que respondan a la innovación de procesos y productos, que respondan a la digitalización, al final, y que respondan a algo que también comentaré un poquito más adelante, que es la formación. La formación del talento presente y futuro es muy relevante en el futuro de la industria de la automoción y, por supuesto, también para Grupo Antolin. Si pasamos de diapositiva, y os quería compartir de manera muy breve 3 grandes claves del sector y por extensión también de Grupo Antolin, prioridades en las que estamos trabajando, que venimos trabajando ya muchos años, no es algo nuevo. Unas prioridades, evidentemente, que hemos venido adaptando a la realidad a la que se va enfrentando el mercado, pero que sin duda son prioridades que nos ayudan, por un lado, a seguir siendo una industria sólida, una industria competitiva y, de alguna manera, contribuir al liderazgo del futuro de la movilidad sostenible que antes también citaba José Antonio. Por lo tanto, la innovación
bueno, creo que hablar de innovación en el sector de la automoción es hablar de nuestro día a día. La innovación no es una opción. La innovación, por ejemplo, ponemos un ejemplo, el sector y Grupo Antolín, más o menos en la misma línea, invierte anualmente un 4% de sus ventas en I+D+I. Por lo tanto, es el presente, es el futuro y en nuestro caso, de hecho, en el caso del Grupo Antolín, nació la compañía de una innovación que fue la rótula de dirección de caucho metal en los años 50 por parte de los fundadores de la compañía, los hermanos José y Avelino Antolín. Por lo tanto, la innovación, como os decía, no es una opción, es un must y tenemos que apostar por la innovación, tenemos que apostar por la conectividad, por la digitalización, tenemos que apostar por la industria 4.0, por fábricas inteligentes, fábricas avanzadas, por la mejora de los sistemas también de propulsión y de combustibles alternativos, aunque nos coge de más colateral, pero al final es una apuesta en la que tenemos que trabajar todos. Y en el caso del Grupo Antolín, como os decía, también tenemos que seguir apostando dentro de esta prioridad estratégica, por ejemplo, por el aligeramiento de peso. Antes lo decía José Antonio, y nosotros, para darle a un vehículo eléctrico nuestros productos, por ejemplo, tenemos que trabajar mucho en aligerar el peso. El vehículo eléctrico, como os podéis imaginar, no tiene el mismo peso que tiene un vehículo convencional y, por lo tanto, el aligeramiento de peso, en nuestro caso, es algo vital. Si avanzamos un poquito, podemos, en la siguiente diapositiva, como os decía, en Grupo Antolín la innovación ha formado parte de nuestra historia. El origen, como os decía, surge de una innovación y trabajamos por y para el cliente, para los grandes fabricantes de automóviles a nivel mundial, y trabajamos con el objetivo de continuar en la integración de funciones avanzadas en nuestras piezas, continuar en el desarrollo de interiores que se adapten a esta nueva movilidad. Recientemente, ayer creo, recibíamos de CLEPA un premio precisamente por una de las innovaciones que hemos puesto en el mercado en estos meses, que es una solución para mejorar la calidad del aire en el interior del habitáculo del vehículo. Como veis, la innovación además tiene que ser muy rápida, porque si no damos respuesta a las necesidades, no estaríamos haciendo nuestro trabajo bien. Al fin y al cabo, la innovación en Grupo Antolín es añadirle más valor añadido a nuestros productos actuales, como os decía antes, introduciendo esa electrónica, soluciones de iluminación o superficies decorativas que tenemos en los vehículos que seguro que muchos de vosotros conducís a diario. La siguiente clave del sector y de Grupo Antolín ha sido y es la internacionalización. Si pasamos de diapositiva, somos una industria global, antes lo hablábamos de más de 1000 empresas, grandes multinacionales, empresas familiares, algunas de ellas con presencias en 170 países. El proceso de multilocalización que ha vivido la industria y que ha vivido en el caso de Grupo Antolín ha sido acompañando a los fabricantes. Al final, antes decía, el Grupo Antolín está presente en 26 países donde previamente se instala un fabricante, un cliente, y Grupo Antolín le acompaña. Y como le acompaña a Grupo Antolín, le acompaña la cadena también de proveedores de Grupo Antolín. Por lo tanto, el carácter y el crecimiento internacional de multinacionales como Grupo Antolín ha tenido y tiene sin duda un impacto importante en la economía más cercana, en la economía de la comunidad autónoma, en la economía española, porque al final arrastramos a otras empresas en ese proceso de internacionalización. Por lo tanto, generador de riqueza el proceso de internacionalización y de multilocalización de la que hablaba hace un minuto. Y por último, clave también en este momento actual que vive la industria de automoción y que vive el sector de componentes, si pasamos de diapositiva, como os decía antes, y poniendo siempre al colaborador, al empleado en el centro de la ecuación, es la formación. No sé si
podéis pasar la diapositiva, se nos ha quedado fenomenal. Impulsar la formación, como os decía, una formación que garantice el desarrollo del talento y la capacitación de todos los profesionales que trabajan hoy en el sector. Sin duda, y esto creo que aplica a todas las compañías proveedores de componentes españolas, y en el caso de Grupo Antolin, sin duda, todo lo que hemos logrado ha sido gracias al esfuerzo, al talento de nuestros colaboradores. Y debemos de diferenciarnos, debemos de tratar de seguir diferenciándonos a nivel compañía de ese talento y de la formación que tenemos en España. Solo así vamos a poder competir en este mercado tan global. No nos olvidemos que ya no hay puertas al campo y cada vez que salimos a jugar la Champions. Ya no jugamos una liga más local, sino que salimos a competir a nivel global y, por lo tanto, el talento y la formación que demos a nuestros colaboradores es vital. Yo diría, por poner el foco en acciones concretas de la parte de formación, que los retos que tenemos como compañía y como sector es, por un lado, impulsar la inversión en formación y en capacitación. Yo creo que ahí tenemos todavía un largo camino por recorrer. Creo que tenemos que acercar la empresa al mundo educativo y que el mundo educativo se tiene que acercar a la empresa. Es vital que se hablen para dar respuesta a las necesidades. Hay que revisar los itinerarios formativos que hay en las compañías y a nivel académico, porque no podemos dejar de pensar en lo que viene en el futuro. Y en el futuro vamos a un mundo más global, donde el idioma es fundamental, donde tenemos que acostumbrarnos en equipos multidisciplinares, donde tenemos que acostumbrarnos a trabajar por proyectos. Al fin y al cabo, tenemos que formarnos y educarnos y tenemos que apostar por ello con una visión un poco más global. Y por ir finalizando, no quería antes despedir esta intervención sin hablar, por supuesto, de la sostenibilidad, de la movilidad sostenible. Mi colega de Grupo PSA ha hablado mucho de ello y, por lo tanto, yo no quiero más que confirmar que para los proveedores, como es el caso de Grupo Antolin, la sostenibilidad es también un must, un reto. Tenemos que contribuir a esos retos que tienen los fabricantes por delante. José Antonio ha citado algunos de ellos: la reducción de las emisiones de CO2, el aligeramiento del peso del que hablaba antes, la generación de residuos. Sin duda, los retos que tienen nuestros clientes los asumimos los proveedores con valentía, y en el caso de Grupo Antolin, además, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, no solo con el lanzamiento del Plan Director de Sostenibilidad hace ahora 5 años, sino yo os diría que desde el origen de la compañía. Pero hay una aproximación a la sostenibilidad que también creo que es importante que tengamos en cuenta, y es la sostenibilidad desde el punto de vista económico o la sostenibilidad desde el punto de vista financiero. Como decía antes, sin empresas y empresarios es difícil superar esta crisis, y aquí es donde creo que el carácter familiar de Grupo Antolin y de otras multinacionales del sector es relevante por su carácter de involucración y de sensibilidad con la comunidad en la que prestamos servicio, en la que estamos presentes, por la perpetuidad, por el carácter de perpetuidad que tienen las empresas familiares. En nuestro caso contamos con un accionista 100% involucrado en la gestión y convencido de lo que estamos haciendo, y por lo tanto creo que cuando hablamos de sostenibilidad, más allá de la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, como decía antes, y dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos, siempre hay que ver esa doble visión de la sostenibilidad desde el punto de vista económico, del compromiso de las empresas y de los empresarios con sus entornos, en definitiva, del compromiso de los día a día trabajando en las empresas para con nuestras comunidades. Como resumen, y ya cerrando la intervención, y así también dejamos un turno a ese debate del que hablábamos antes, me gustaría decir que tenemos que mirar el futuro con optimismo,
tenemos muchos retos por delante, pero creo que tenemos una industria del sector de automoción, y ahora lo digo en el sentido amplio, y también, evidentemente, de proveedores muy, muy, muy importante en España y que está más que preparada para salir ganadora del importante reto que tenemos por delante. Tenemos que seguir trabajando en innovación, tenemos que seguir trabajando con eficiencia. Sin la eficiencia y la competitividad nunca podremos salir a competir a otros mercados con responsabilidad, como decía antes, una responsabilidad entendida desde el punto de vista de sostenibilidad, pero también cumpliendo con las expectativas de nuestros diferentes stakeholders, de los diferentes grupos de interés a los que nos dirigimos, y con el talento que tenemos en España, sin duda clave para la obtención de estos retos a los que nos enfrentamos. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias y espero haber contribuido a un conocimiento del sector y de Grupo Antolín mayor del que teníais antes. Muchas gracias. Jorge, colócate un poquito más hacia la derecha para que podamos componer bien la imagen, eso es, porque hay mucha gente al otro lado. Un pelín más, no tengas miedo, más. No, es que Ahí está. Señoras, señores, esto es algo a lo que nos hemos acostumbrado también durante todo este año de pandemia, de videollamadas, de conexiones, tenernos ahí todos al otro lado. Gracias por tus palabras, Jorge. Desde luego, muy intensas, muy interesantes. Y decía Jorge, qué lástima que no tengamos a Raúl. Pues sí que lo tenemos, que además ha sido interpelado porque le han hablado de fondos europeos, de innovación, de electrificación, de sostenibilidad, conceptos también que el propio Javier Martínez Aldama, el presidente del clúster, arrojaba aquí en el comienzo de la sesión. Así que agradeciendo mucho su tiempo en una jornada complicadísima como todas las de nuestros dirigentes públicos y haciendo un huequito en esa agenda repleta de compromisos, tenemos con nosotros, y es un honor y un orgullo saludar al excelentísimo señor don Raúl Blanco Díaz. Él es secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno de España y, como decimos, ha tenido la deferencia de acompañarnos esta tarde, por lo cual, en nombre del clúster, de verdad, sinceramente, nuestro agradecimiento. Señor Blanco, han hablado de muchas cosas. Esta gente del sector, de esta industria, es muy trabajadora, es muy inteligente y habla muy claro. Así que a las instituciones también han dirigido buena parte de sus mensajes. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero, excusarme porque he llegado 3 minutos tarde, pero después me ha permitido estar conectado todo el rato, con lo cual he visto las 3 ponencias enteras, o sea, que estaba ahí. Estaban diciendo Raúl no está, qué pena que Raúl no esté, pero Raúl estaba, y aquí los elementos técnicos, supongo que algo ha habido ahí de desajuste, pero yo estaba aquí pacientemente escuchando y la verdad, bueno, en cualquier caso me ha ido bien para estar en esta segunda noche de la automoción de La Rioja, que ni es noche, ni estamos en La Rioja algunos, ni tampoco esto es una inauguración o una clausura, con lo cual no deja de ser curioso. Tuve ocasión de estar el año pasado con ustedes en La Rioja, acompañaros en el acto de Bodegas Franco-Españolas, un acto realmente magnífico, y que pude visitar también incluso las bodegas, que son un ejemplo de digitalización, y espero que próximamente podamos estar en La Rioja de nuevo y que la tercera noche, ya me comprometo a ir, sea presencial y podamos compartir por las interesantes ponencias que siempre agrupa el clúster y poder compartir en persona pues esa noche de automoción también en algunos de los emplazamientos magníficos que tiene La Rioja. Respecto a las alusiones que se han hecho, pues bien, tanto con Antolín como con PSA, pues tenemos contacto continuo. Y aquí, por ejemplo, pues a PSA felicitarle de los 10 coches más vendidos en Europa el mes pasado, el mes de octubre, 2, el Peugeot 2008 y el Opel Corsa, son coches de PSA fabricados en España. Con lo cual, eso es una muestra de la competitividad de nuestra industria del automóvil, de la competitividad de nuestros fabricantes, de la competitividad de nuestra industria de componentes
como ahora mismo expresaba Antolín. Y como estoy aquí en medio entre las ponencias, el debate, la ponencia inspiracional de Marc Gené, y no voy a hacer la clausura, voy a ser muy breve y muy directo. El apoyo del Gobierno al sector, pues creo que es muy claro. Lo ha sido durante estos meses de pandemia, en el que el primer plan sectorial que aprobó el Gobierno después ya de las medidas de liquidez, de ICO, prestaciones autónomos, etcétera, pues fue el plan de automoción, el plan de impulso a la cadena de valor de la industria de automoción, dotado con 3.750 millones de euros, con medidas de demanda notables que ya están en curso, que es el plan Renove, el plan MOVES, al cual José Antonio hacía referencia, y que sin duda viene de un diseño anterior, de un diseño de 2018, que se debe ir mejorando, como él indicaba, pero que ya se ha aplicado en numerosas comunidades autónomas. Por tanto, medidas de demanda claras, medidas también desde la Administración, con la compra de vehículos desde la Administración local y la Administración General del Estado, y también medidas en el sentido de vehículo industrial con 500 millones de euros en la línea de los ICO. Medidas también en el fomento de la inversión que ya están en curso. El Fondo de Inversión Industrial al que se hacía referencia en ese plan, que es el Fondo de Reindus, ya está en curso. Ya se va a aprobar con los presupuestos generales del Estado y, por tanto, el Reindus se va a convertir en fondo de inversión para que las empresas, especialmente las empresas, las de componentes, las pymes del sector, puedan acudir a ese fondo para poder financiar la inversión industrial a largo plazo, sin convocatorias y con posibilidad de negociación bilateral para préstamos participativos o participaciones en capital. Además de las medidas que ya estaban previstas en ese plan de impulso, se nos abre ahora el horizonte de los presupuestos generales del Estado 2021 y el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Este mismo lunes en Zaragoza, una ciudad que tiene gran vinculación con la automoción y con una gran planta, como es en este caso la de Figueruelas de PSA, y que también PSA ha contribuido esta semana con muy buenas noticias sobre la electrificación allí. Pues bien, allí tuvimos la ocasión de reunirnos con el sector, los agentes sociales y los consejeros autonómicos y se les presentó los instrumentos que en el marco del plan de recuperación se van a poner en marcha. En total, calculamos que en torno a 10.000 millones de euros pueden favorecer las actuaciones en el entorno de la movilidad. Esto va a significar medidas en la demanda, en el ámbito del vehículo eléctrico, como reclamaban los anteriores ponentes. 2, medidas en el ámbito del entorno, de promover un despliegue rápido de la infraestructura de recarga en España, que llevamos algún año de retraso respecto a otros países. Medidas que den apoyo, y esto ya en el ámbito industrial, los planes tractores, los proyectos tractores que hemos llamado, medidas que den apoyo a proyectos tractores y vertebradores del sector en España, partiendo del litio en Extremadura, de la capacidad nacional que haya de fabricación de celdas de baterías, la capacidad de atraer multinacionales en el ámbito de fabricación de celdas de baterías, los battery pack asociados a los fabricantes, como nos enseñaba ahora José Antonio en Vigo, los proyectos que tengan los fabricantes en el ámbito de plataformas de vehículo eléctrico, y explicaba ahora José Antonio también ejemplos al respecto, y por supuesto tener en cuenta la transformación del sector auxiliar, del sector de componentes, donde contamos con grandes empresas como Antolín y en ello vamos a estar. Y después, tirando hacia adelante de esa cadena de valor de la movilidad, puntos de recarga, vehículo conectado,
infraestructura necesaria para el vehículo conectado, digitalización y, por tanto, realizar proyectos verdaderamente tractores que tengan en cuenta toda la cadena de valor del sector, además de las posibilidades, como comentaba antes, de apoyar a la inversión de proyectos individuales de la industria, de las pymes industriales. Por tanto, aquí animar a esa movilización de proyectos. Próximamente lanzaremos una call of interest, una llamada de interés para promover esos proyectos tractores, para identificarlos, para tener el mapa de esos proyectos tractores y a partir de ahí poder trabajar con ellos para, o bien vía líneas de inversión individual, o bien en esos proyectos encontrar nuevos instrumentos como los consorcios público-privados, que ya se ha empezado a hablar de ellos, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación, poderlos promover para ya con esos instrumentos de colaboración público-privada ponerlos en marcha durante todo el periodo 21, 22 y 23. Ahora se necesita que se aprueben presupuestos generales del Estado, primer hito. Segundo hito, que la Comisión Europea apruebe el plan de recuperación. Tercer hito, que nos pongamos todos en marcha a movilizar proyectos y que después ejecutemos los recursos con los que vamos a contar. Y eso es una gran noticia, una gran oportunidad y sin duda el sector de automoción va a ser referente. Y también no quería acabar sin hacer una referencia a los clústers y a La Rioja. A los clústers, en el ámbito de la línea de clústers, muchos de ellos vinculados con la automoción, la línea de AIS la vamos a reforzar, ya va a pasar este año de 8 millones a 20 millones de euros y irá subiendo progresivamente hasta el orden de 40 a 50 millones a lo largo del periodo 21-23. Y en el ámbito de La Rioja, pues indicar que estamos trabajando con el gobierno autonómico o con el gobierno de La Rioja para ayudar en esos proyectos que tiene de alto interés, tanto en automoción como en el envase, para envase muy asociado a toda la industria agroalimentaria, convertir esos proyectos que tiene La Rioja en referencia y en líderes a nivel nacional. Y sin más, y deseando, por supuesto, que la próxima noche de la automoción de La Rioja, pues eso, sea noche, sea en La Rioja y podamos compartir pues una cena, vino de La Rioja y poder compartir conversación con todos ustedes. Sin más me despido. Espero que el resto de esta noche especial, digamos, con el debate, las ponencias, pues sigan siendo de interés como siempre lo son y agradeciendo muchísimo al clúster de La Rioja la actividad que realiza, los proyectos que realiza siempre y su invitación para participar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo por su intervención, señor Blanco. Estamos convencidos de que la próxima edición estaremos en persona disfrutando de la compañía, que es lo importante, de la conversación y, naturalmente, de nuestros vinos de Rioja. Le esperamos. Y ahora sí, como decíamos, teníamos muchas ganas de abrir el debate, tiempo para las preguntas que van a ir respondiendo los dos ponentes del día de hoy, de esta segunda noche en la que estamos celebrando con muchísimos espectadores ahí al otro lado y hay que decir, van llegando muchas preguntas. Ojalá nos dé tiempo a responderlas a todas porque hay que decir que tenemos también el plato fuerte, el broche de oro a esta jornada, como es la intervención, ya lo saben ustedes, de Marc Gené, a quien saludaremos en unos instantes. Pero si tenemos ya a José Antonio y a nuestro anterior ponente, a Jorge, ahí estamos, ahí los vemos, bueno, con esa composición, insisto, Jorge, muévete tú físicamente, tú, ahí hacia tu derecha, ahí estás, fantástico. Están ahí estoy perfecto. De realización. ¿Nos ves bien? Clavado. Estamos ahí todos conectados y lo dicho, hay muchas preguntas, hay mucho interés. El secretario ha respondido a algunas de las cuestiones. Ojalá que vayamos viendo ya esos fondos y esas iniciativas para ayudar a un sector, a una industria que es fundamental
para la economía de nuestro país. Bueno, arrancamos. La primera pregunta dice para los dos. Es de Javier, nos escribe, además desde el clúster de automoción de Navarra, vecinos de comunidades autónomas que están siguiendo también esta jornada y seguro que tomando nota para llevarlas a sus propios territorios. Dice Javier, ¿cuál es, en su opinión, el elemento o componente que más valor va a aportar al vehículo en los próximos años? Elemento que dé valor a los vehículos. Y es pregunta, dice, para ambos, para los dos. Si quieres, José Antonio, comienza tú. Vamos allá. Bueno, en primer lugar, darle un fuerte abrazo a Marc Gené, que como sabéis fue piloto de Peugeot en Le Mans y gracias al que ganamos además las 24 horas, que era una época muy bonita que recuerdo con mucho cariño. Bueno, el futuro del automóvil, lo decía un poco en mi intervención, pasará por un nuevo modelo de uso y propiedad y un nuevo modelo de utilización del mismo, ¿no? Vehículos conectados que permitan ser además más eficientes, más seguros, y que permitan optimizar la forma de conducir. Vehículos autónomos o semiautónomos que permitirán también una mayor facilidad o una mayor utilización del tiempo de conducción en otras labores, ¿no? Que no son propiamente conducir. Seguramente la potencia, ¿no? O el rendimiento de los vehículos no es tan importante y se focalice más el interés en las prestaciones, pero en la confortabilidad interior, ¿no? El diseño interior, la ergonomía, aspectos como las aplicaciones, el infotainment que hay insertado en los vehículos, ¿no? En definitiva, yo creo que el automóvil camina hacia un modelo de producto mucho más versátil, mucho más sencillo, a la vez que práctico, y donde la comodidad y la utilización puntual en diferentes circunstancias, no solamente como hasta ahora venía siendo quizás, ¿no? En las últimas décadas, pues transforme completamente, y está haciéndolo ya, ¿no? El diseño de los vehículos. No es gratuito el hecho de que los crossovers estén de moda, ¿no? Pues porque responde a una necesidad de una parte de la sociedad o a un interés, a una practicidad, a una comodidad en la forma de conducir. Y pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Es el Peugeot, el iCockpit, ¿no? De Peugeot, que es un sistema, como sabéis, el interior del vehículo se conforma por 3 grandes elementos: un volante pequeño, un panel de mandos y una pantalla táctil que hace que el puesto de conducción en sí mismo sea atractivo en este vehículo, ¿no? En toda la gama de Peugeot 308, 2008, 3008, 5008, 508, pues todos estos vehículos tienen ese iCockpit que hace que realmente uno de los principales atributos del vehículo sea su puesto de conducción y sea su practicidad, su confort y su ergonomía y utilización interior, ¿no? Por tanto, hacia eso puede ir seguramente el futuro del automóvil. Comodidad, confort, sensaciones, desde luego conceptos que hay que aterrizar y luego llevar a la práctica. Jorge, ¿coincides también con el diagnóstico? ¿Piensas que ese es el asunto, el argumento de valor, como están preguntando ya los espectadores? Adelante. Bueno, si no estuviésemos de acuerdo como proveedores con nuestros clientes, los fabricantes, estaríamos haciendo algo mal. Así que no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que con la respuesta de José Antonio prácticamente se da por respondida la postura de Grupo Antolín. Al final nosotros entendemos que todos los retos a los que ha hecho alusión José Antonio se tienen que trasladar al interior del automóvil. Por lo tanto, el automóvil, dependiendo de algunos estudios, pero se puede decir que es el tercer espacio en el que pasamos más tiempo en nuestras vidas y, por lo tanto, contribuir a que ese espacio se convierta en ese espacio de relax, de esparcimiento. Ha citado el infotainment, la integración de la tecnología, de la electrónica, convertir el interior del vehículo en una extensión, si quieres llamarle, del salón de tu casa, dependiendo también efectivamente del nivel de autonomía de los vehículos. Por lo tanto, eso siempre acompasando el nivel de autonomía de los vehículos, pero sin duda creo que ese es el gran reto que tenemos en nuestro caso como proveedor del interior del automóvil, ¿no? Es el convertir ese espacio en un espacio de relax, hablamos de infotainment, dar soluciones a esas necesidades que tiene el vehículo, ¿no? Por eso siempre insisto mucho en cuando se habla de la perspectiva futura del automóvil, siempre es interesante contar con esa visión desde el interior, ¿no? Porque al final, cuando uno se sube al coche o cuando uno compra un coche,
no piensa en la cantidad de horas que va a pasar en el coche, pero a lo largo de nuestras vidas pasamos muchas horas dentro del vehículo y por lo tanto todo lo que pueda hacer el Grupo Antolín para mejorar esa experiencia, estaremos haciendo lo que nos reclaman nuestros clientes, lo que reclaman los fabricantes. Indudablemente. Pregunta también para ambos. Está escribiendo Eric, Jorge, Javier, Alfredo, muchísimos espectadores. Les agradecemos. Creemos que no va a dar tiempo a todas las preguntas, pero esta es interesante porque además recoge una inquietud de muchos de los que están ahí al otro lado. Y dice lo siguiente, para los dos. ¿Ven ustedes que con el auge de los coches eléctricos o híbridos podrá aguantar la industria del automóvil y componentes en Europa y no deslocalizarse como está siendo la tendencia de las últimas décadas? Es uno de los asuntos clave. Adelante, José Antonio. Respuesta larga, muy larga. Hay que sintetizar, venga. Bueno, primero, no sé si exactamente la pregunta por ahí, pero está claro que de momento la sociedad no está preparada, el mercado no está preparado para solo tener oferta. Es obvio que todavía van a tener que convivir durante mucho tiempo vehículos electrificados con vehículos diésel, gasolina. Por tanto, todo lo que sea ayudar en ese sentido a que los tres tipos de tecnología y otras se vendan son importantes, porque al final el mercado interior, en este caso, ya lo de España, es importante. Sin un mercado fuerte, obviamente, nuestras fábricas tienen un mayor riesgo. Es obvio, ¿no? Es decir, no es el mercado interior la principal decisión de adjudicación de un vehículo a las fábricas, claramente, pero en todas las variables que definen o conforman la decisión, el mercado interior es importante. Entonces, lo que no podría ser es que España perdiese peso en ese mercado interior a favor de otros países del norte de Europa y eso hiciese, evidentemente, que ese epicentro fuese cada vez más hacia el norte. Por tanto, es importante que apoyemos el vehículo eléctrico, lo he dicho, y somos convencidos, comprometidos. Es necesario un plan integral que ayude a mejorar esas infraestructuras y esa venta de coches eléctricos, pero tenemos que seguir también ayudando a la necesaria renovación del parque, porque claro, entre no vender vehículos y vender un vehículo diésel y gasolina nuevo, Euro 6, y en el futuro Euro 7, preferimos vender diésel y gasolina, obviamente, porque un coche antiguo es el que más contamina, porque el 80% o el 20% de esos vehículos antiguos producen el 80% de la contaminación, porque España es un país que está también a la cola de Europa en la edad media del parque de vehículos. Por tanto, es necesaria, por supuesto, esa electrificación, pero es casi igual de importante, si no más, la necesaria renovación del parque. Por tanto, necesitamos que haya incentivos. El Renove tiene que seguir, evidentemente, ayudando a esa renovación del parque, puesto que cuanto más tiempo pase sin que se renueve el parque y el mercado no crezca, pues además de que hay un efecto negativo sobre el medio ambiente y sobre la economía, pues tanto de las fábricas como de los concesionarios, como de los proveedores, evidentemente hay un riesgo de que el mercado interior decaiga y esa variable del mercado interior, sigo diciéndolo, es importante. Y por cierto, aprovecho para meter la cuña. Venga. El 1 de enero, si nada lo impide, habrá una subida generalizada de impuestos a nuestros vehículos, porque cambia la normativa de medición de CO2, pasamos a WLTP. Eso implica básicamente que todos los tramos, o si se mantiene actualmente la configuración del impuesto de matriculación, nuestros vehículos sean todos, en general, más caros. Por tanto, un mercado que ya está sufriendo una caída acumulada al mes de octubre del torno al 36%, si sumamos una posible financiación del Renove, si sumamos una crisis económica galopante, una crisis COVID que no acaba de resolverse, si encima sistemáticamente todo el precio de todos los vehículos sube por este cambio de medición de CO2, este impacto del impuesto de matriculación, claramente tendremos un problema. Por tanto, también pedimos al Gobierno, y lo sabe también Raúl, pedimos al Gobierno que se revise esa configuración del impuesto de matriculación para adaptar la actual medición de CO2 a la nueva medición que se pone en marcha el 1 de enero. Ahí estaba ese mensaje también importante, indudablemente. Jorge, terminamos ya con tu respuesta porque estamos consumiendo la velada. Cuando quieras, adelante. Nada. No le robo más tiempo a Marc y no puedo. No, la verdad es que por mi parte lo ha dicho todo José Antonio. Quiero decir, al final la situación la ha descrito José Antonio. No la podríamos decir de otra manera. Si cabe por completarle un poco, es importante que recordemos lo que comentaba en mi presentación. Contamos con una industria competitiva, eficiente, de calidad, que apuesta por la innovación, que apuesta por la tecnología en España y tenemos que cuidarla y apostar por ella
como decía José Antonio, la demanda interior no solamente depende de una decisión que se tome en este caso en el mercado, pero sin duda, si no cuidamos la industria y la industria de la automoción, por supuesto, difícilmente vamos a poder competir y vamos a poder evitar esa deslocalización, que insisto, con competitividad y eficiencia, creo que nadie nunca podrá llevarse de España la producción de vehículos que tenemos hoy en día aquí y que, si Dios quiere, con los eléctricos llegarán más. Ese es el asunto, desde luego que sí. Pues José Antonio León, muchísimas gracias. Nos vemos presencialmente aquí el año que viene, ojalá, dándonos un abrazo, brindando con buen vino de Rioja. Gracias por acompañarnos también Jorge Álvarez Naviero. Y es que lo han dicho ellos dos, está ya en línea de salida, apretando el acelerador. Oyen cómo ruge el motor. Bueno, pues ahora mismo ya le vamos a dejar salir a pista porque ha sido un año durísimo para la industria de la automoción, y qué mejor que un competidor de alto nivel del mundo del motor, ganador nada más y nada menos que de una de las pruebas más exigentes del motor, como son las 24 horas de Le Mans, para inyectarnos algo que se antoja necesario, que no es más que un poquito de motivación. Desde Italia, Mariené, amigo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hay muchísima expectación por escucharte, así que cuando quieras, encantados de tenerte con nosotros. Adelante. Gracias. Antes que nada, espero que me oís bien. Supongo que si no me lo diríais. Y sí, la verdad es que es un honor estar aquí hoy y compartir además esta jornada con José Antonio León, que, como bien dice, pues sí hemos vivido muchísimas cosas juntos. En mi carrera deportiva, uno de los momentos más especiales sin duda es haber ganado Le Mans. Participé 8 años en Le Mans y gané en mi tercera participación en el 2009 de la mano de Peugeot, y fue algo realmente único, mágico. Hay 3 carreras en el mundo que se consideran el gran slam del mundo del motor. Sería Mónaco, sería Le Mans e Indianápolis, con lo cual, junto con la Fórmula 1, porque yo realmente empecé en el karting. Cualquier piloto o cualquier niño que quiera dedicarse al mundo del motor tiene que casi obligatoriamente empezar por el karting. Luego hay fórmulas de promoción, ahora está bastante escalonado, hay Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, y luego yo debuté en la Fórmula 1 en el año 99 con Minardi, el que ahora es el equipo Toro Rosso. Estuve 2 años en Minardi, luego estuve 4 años en Williams, donde conseguí mi mejor resultado en la Fórmula 1, que fue quinto, y luego ya fiché por Ferrari. Y fue entonces cuando yo era piloto probador de Ferrari, junto con Schumacher y Barrichello, donde tuve la suerte que en la Fórmula 1 empezaron a disminuir el número de test, y debido a que yo empezaba a entrenar un poco menos y desarrollaba el simulador, pedí a Ferrari si me dejaban participar. Me enteré un día leyendo la prensa, me enteré de que Peugeot estaban pensando entrar en Le Mans, y pedí a Jean Todt, que era el jefe del equipo Ferrari, si me dejaba hablar con Peugeot y participar con ellos. Y lo aceptó, porque Jean Todt fue director del equipo de competición de Peugeot. Me dejó y pude participar en Le Mans y ganar, además, que es la única vez en mi vida que he llorado de emoción, porque además conseguí el último round. Fue algo extremadamente bonito. Le Mans es muy diferente de la Fórmula 1. Le Mans es un poco más trabajo en equipo, es más la fiabilidad del coche es muy importante, no cometer errores, acostumbra realmente casi siempre a ganar no el coche más rápido, que también, sino que gana el coche que menos tiempo se para en boxes durante 24 horas. Y en aquel entonces, la verdad es que durante los 4 años que yo hice Le Mans, fuimos el coche más rápido de todos, Audi, y Peugeot era el coche más rápido. Y estuvimos a punto de ganar en el 2008, también a punto de ganar en el 2010 y 2011, pero bueno, lo gané en el 2009, y junto con Alonso pues soy el único español que ha ganado esta carrera, y es un honor. Ahora os hablaré un poco también. Yo he tenido la suerte, diría, de ser compañero de equipo de 5 campeones del mundo. He sido compañero de equipo de, obviamente, Schumacher, como os comentaba. He sido compañero de equipo de Jacques Villeneuve, porque fue compañero mío en Peugeot, no el año que gané, el año anterior. He sido compañero de equipo de Fernando Alonso, también en Ferrari, de Kimi Raikkonen y de Sebastian Vettel. Y lo que sí que os puedo decir es que estos 5 campeones del mundo, en algo, o sea, son brillantes, obviamente. Si no tienes un talento natural inmenso, no puedes ganar un mundial. Pero de estos 5 campeones del mundo, los que han ganado más de un título, que serían en este caso Alonso, que ha ganado 3, Schumacher, que ha ganado 7, y Vettel, que ha ganado 4,
hay en algo en que tienen algo característico, y es, los 5 tienen mucho talento, pero estos 3 trabajan más que el resto, se preparan más que el resto. O sea, os puedo asegurar que, por ejemplo, Schumacher, cuando yo estaba entrenando con Ferrari, me llamaba durante sus vacaciones, me preguntaba qué estás haciendo, qué estás probando. Es decir, los que me estáis oyendo, ¿no? O sea, es cierto que hay una frase que dice que cuanto más trabajas, más suerte tienes. Es así. O sea, estos pilotos que han trabajado tanto su talento se diferencian del resto. Realmente consiguen resultados más especiales, más espectaculares, ¿no? Alonso, Schumacher y Vettel. Un poco la atención al detalle que ellos tienen. Yo creo entonces que vosotros, que sois seguramente por la mayoría directivos, el trabajo, la atención al detalle, esta organización previa, ¿no? El prepararte antes de la carrera, realmente marca diferencias, porque tienes un control mayor de la situación, eres un poco más líder. También esto consigue también que en el equipo por el que trabajas, porque obviamente en una carrera tú ves solo los que suben en el podio, pero realmente si tú das tanto, consigues realmente ser un poco más líder. Tengo un par de anécdotas, os diré una en particular, y fue con Schumacher. Su debut en la Fórmula 1 con Ferrari, hizo un test bueno, en este caso hizo un test en Mugello, hizo un Estoril, pero también en Mugello. En la Fórmula 1 normalmente la jornada, si el test empieza a las 9 de la mañana, los mecánicos normalmente tienen que llegar al circuito a las 8 para preparar el coche, calentarlo, asegurar que todo funcione. En el primer test de Schumacher, él llegó más o menos a las 7:50, cuando el piloto puede llegar a las 8:15, porque hay un briefing a las 8:30, o sea, no tienes que llegar con los mecánicos. Él llegó antes y se puso en medio del paddock, así con los brazos cruzados, esperando que llegara todo el equipo de Ferrari de la Fórmula 1. ¿Por qué lo hizo? Él no necesitaba llegar antes, él no tiene que poner en marcha el coche. Lo hizo para mandar un señal, como decir, señores, yo voy a trabajar más que nadie para Ferrari o en este equipo, ¿no? Y voy a ser el primero, es como un general que va a una guerra y está en primera línea, ¿no? Entonces os puedo asegurar, tenía otros ejemplos Schumacher, me acuerdo por ejemplo que él siempre felicitaba el día de su aniversario a todos los mecánicos. Es obvio que no se acordaba del cumpleaños de los mecánicos. Seguramente su asistente o su secretaria pues se lo recordaba. Pero esto realmente hacía que los mecánicos dieran la vida por él. Estos pequeños detalles de agradecimiento, de saludar por las mañanas cuando llegaba, hacía realmente que su equipo de gente, posiblemente cuando hacían un pit stop, seguramente lo das todo, pero quizás estaban un poquito más pendientes de que todo funcionara bien cuando apretaban una tuerca, ¿no? Entonces, yo creo que como líderes de las empresas por las que estáis o de vuestros departamentos, realmente es fácil, no fácil, pero hay maneras de motivar un poco más a tu equipo, que tu equipo luego rinda más. Y tú tienes que dar ejemplo. O sea, y en esto Schumacher, Vettel también lo hace mucho esto, en la radio siempre agradece. El otro día, por ejemplo, si visteis un gran premio el anterior, en Imola, Vettel estaba luchando para estar de los 6 primeros y en el último pit stop tuvimos un error. Cambiamos su rueda mucho más lenta y total, acabó de 6º a 11º. Pues él por vía radio agradeció a los mecánicos. Oye, gracias, no os preocupéis, no pasa nada por el pit stop, y estoy seguro que estaba totalmente un poco hundido, ¿no? Porque no fue culpa suya, fue culpa de los mecánicos. Pero bueno, él demostró que son humanos y cuando posiblemente se esperaban una crítica, él envió un mensaje en radio, que lo escucha un poco Mundovisión, porque lo escuchan todos, pues les agradeció el trabajo en el pit stop y les dijo, oye, no os preocupéis, la próxima carrera ya mejor, ¿no? Entonces, creo que a veces como líderes sí tenemos muchas cosas que podemos hacer. También os hablaré un poco de la gestión de un gran premio. El gran premio, yo hoy estoy en Italia, ahora estoy en Milán, acabo de llegar de Barcelona y ahora me voy para Maranello, porque mañana estoy en Maranello. Normalmente viajo a los grandes premios, pero este año con el tema del COVID, la televisión por la que yo trabajo en Italia no viajan a los grandes premios y en Ferrari me han pedido que me quede desde Milán. O sea, yo mañana estoy en Maranello y luego sábado y domingo me voy a Milán y desde allí retransmito la carrera para Sky y también hago colaboraciones con Movistar. Entonces, el Gran Premio realmente, obviamente algunos de vosotros veréis la carrera el domingo, pero la preparación del Gran Premio empieza hoy jueves. Hoy jueves se hace, por ejemplo, la track walk, que quiere decir andar. Leclerc lo hace en bici, Vettel lo hace a pie, andas la pista y te fijas con pequeños detalles, cambios que puedan haber habido de un año para otro. Pequeñas cosas, igual un peralte que han alargado un poco, un asfalto que han cambiado, y vas andando con tus ingenieros. Es decir,
esta preparación, obviamente solo vemos el trabajo del domingo, pero hay una preparación previa muy importante que empieza incluso el día antes de que los coches vayan en pista, porque mañana los coches irán en pista, pero hoy hay muchas reuniones, muchos briefings donde se analiza lo que sucedió el año pasado, se analiza la estrategia del año pasado y qué podríamos haber hecho diferente si la carrera se repitiera. En qué neumático, en qué vuelta se paró, qué neumático montamos. Digo esto porque yo creo que si analizamos el pasado, muchas veces realmente las situaciones muchas se repiten. Y si tú tienes muy claro lo que sucedió y lo analizas, luego seguramente cuando vuelvas a vivir, en este caso el Gran Premio de Bahrein, como vivimos el año pasado, posiblemente tomaremos algunas decisiones acertadas por haber analizado aquello que hicimos. O sea que es muy importante que no vayas afrontes un problema un poco de cero. Tienes que intentar previamente haber analizado que seguramente este problema se repitió en el pasado, haber analizado lo que hiciste, pensar qué hubieras hecho diferente y seguramente luego vas a reaccionar de manera diferente, ¿no? O sea, tienes que tener, por ejemplo, la estrategia, tienes que tener cierta preparación, pero a su vez flexibilidad. Y esto yo creo que los latinos tenemos un plus respecto a países nórdicos, ¿no? Tener una mente un poco abierta. Ok, tú, la carrera del domingo en Bahrein, por ejemplo, pues tenemos previsto que vamos a parar, imaginémonos, 2 veces, en la vuelta 23 y la vuelta 40. Pero tú tienes que empezar la carrera y si la degradación es mayor, tener una mente flexible para parar antes. O si de golpe eres más rápido de lo que te esperabas, pues igual puedes, no sé, utilizar menos potencia, ¿no? Entonces, yo creo que en la vida, en la planificación de cualquier proyecto, es importante preparar, como os decía que estamos haciendo nosotros hoy, pero a su vez tienes que ser flexible. Y también, muy importante, hay una palabra que me gusta muchísimo, que es la resiliencia. Y la resiliencia, ¿por qué me gusta? Porque ha habido casos en el Mundiales de Fórmula 1, como el de Kimi Raikkonen en el 2007, Hamilton en el 2008 o Alonso en el 2010, que lo perdió, por cierto, en el 2010, que hay campeonatos que dirías, es imposible que lo vaya a ganar. En el año 2007 con Kimi Raikkonen estábamos en Ferrari como, no sé, nos faltaban como 40 puntos o 30 puntos a falta de 4 carreras, cuando por carrera daban 10 puntos entonces. Era casi imposible ganar el Mundial. Lo ganó en este caso porque entre Alonso y Hamilton lo perdieron en McLaren, pero digo esto porque incluso con situaciones un poco traumáticas, si no cedes en el empeño, si sigues confiando en que puedes conseguirlo, hay situaciones que esto sucede. O el año 2008, algunos os acordaréis lo que sucedió, y es que Felipe Massa cruzó la línea de meta primero en Brasil, y en la última curva, o sea, cruzó la meta de campeón, y en la última curva Hamilton adelantó un coche, ganando una posición, y fue campeón Hamilton, ¿no? ¿Quién lo hubiera dicho a Hamilton? Que en la última vuelta él no era campeón, y lo acabó siendo, ¿no? Entonces, el realmente centrarte mucho en un objetivo, ¿no? Y luchar a tope en ello, aunque parezca que sea imposible, hay muchas veces que lo que parece imposible se acaba cumpliendo. En la Fórmula 1, obviamente, el trabajo en equipo es vital. En el equipo Ferrari, por ejemplo, más o menos trabajan unas 1000 personas, pero es una cadena, como yo creo como la cadena que puede haber en la empresa Antolín o cualquiera, o en PSA, ¿no? en las fábricas de la automoción, ¿no? Si cualquier pequeño error de la cadena falla, si hay un error, por ejemplo, en el diseño de los pistones, pues posiblemente el día de la carrera el motor se vaya a romper. Si hay un problema en el pit stop, como le sucedió a Vettel en Imola, pues posiblemente el pit stop no vaya a ser rápido, ¿no? Entonces, si bien en la Fórmula 1 vemos el éxito del piloto que sube en el podio, hay un trabajo enorme desde el que diseña el coche, del que lo proyecta, el que lo prueba en el túnel del viento, en el banco de pruebas, en el simulador. Y si para ser campeón del mundo, para que el producto final, para que el coche sea perfecto, tiene que haber habido no solo una armonía, sino una perfección en el trabajo de todas estas partes, con lo cual el trabajo en equipo es muy importante y la importancia en los pequeños detalles es súper importante. Yo creo que en la Fórmula 1 esto es un ejemplo perfecto, que los pequeños detalles realmente muchas veces hacen gran diferencias. No lo ves porque en el resultado final no ves los pequeños detalles, pero los pequeños detalles son básicos. Otro ejemplo que os di, por ejemplo, en la época de Senna y Prost, la preparación física de los pilotos no era algo muy importante. Esto sucedió con Schumacher. Schumacher, al llegar a la Fórmula 1, le dio mucha importancia a la preparación física. ¿Qué pasa? Que si tú en una carrera estás conduciendo y en cierto momento te empiezas a cansar, parte de tu mente se va a ir al músculo que tienes cansado, con lo cual tienes menos dedicación a la conducción.
Entonces, es básico que tu preparación física sea óptima, porque si tú no estás al 100%, es casi imposible que vayas a poder ganar. Si no has dormido bien, si no te has alimentado bien. Entonces, los pequeños detalles también en vuestro trabajo yo creo que tienen un resultado final en el resultado final, y todos son realmente muy, muy importantes. También para vuestras empresas os diría, y esto es algo que en Ferrari yo sí que lo veo, Ferrari yo creo que es especial, porque hacen unos coches muy bonitos, pero porque hay un orgullo muy grande de pertenecer a Ferrari, de llevar el escudo en la parte del corazón, ¿no? Entonces yo creo que en las empresas poder conseguir que los trabajadores estén muy orgullosos de pertenecer a la empresa es algo que es muy importante, porque posiblemente luego en momentos como el actual, con pandemia o demás, pues van a estar más, como los trates ahora, van a estar en momentos difíciles, van a dar más. Y en Ferrari esto yo lo veo, ¿no? No trabajas para Ferrari solo porque a fin de mes vayas a recibir un sueldo, ¿no? Realmente trabajas a Ferrari por lo que significa llevar esta camiseta del color rojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta cultura, que también la tenían mucho en Peugeot, el departamento de competición de Peugeot tenía una cultura de la competición brutal y había un orgullo muy grande de sus trabajadores, los mecánicos eran los mismos. O sea, cuanto más orgullo de pertenecer a una empresa hay, menos se van a ir si tienen una oferta de la competencia, y más van a rendir cuando les pidas un favor en momentos difíciles. Y esto es algo que también, junto con la pasión, o sea, si puedes conseguir que los trabajadores disfruten mucho en el trabajo, con mucha pasión, van a rendir mejor. Y también los pilotos, en los pilotos yo lo veo que cuanto más disfrutas haciendo tu trabajo, mejor lo haces. Y esto realmente es algo que se tiene que pensar maneras, ¿no?, en cada empresa, cómo conseguir que los trabajadores tengan este orgullo, esta pasión, que al final se va a convertir en un mejor resultado en el trabajo. Por último, os voy a hablar ahora, creo que es algo muy interesante también, en cómo la Fórmula 1 ha afrontado la situación actual del COVID. Y digo que es muy interesante porque si volvemos hacia atrás, yo estuve en Australia en el mes de marzo, nos vamos a Australia, ya había un riesgo de casos COVID, no se conocía aún muy claro si un caso, cuánto era, qué riesgo tenía y demás, pero bueno, nos encontramos en Australia, en Melbourne, el jueves, que cuando ya faltaban apenas horas para que los coches fueran en pista, jueves por la tarde, se comunica que unos mecánicos de McLaren han dado positivo. Por la noche hay una reunión entre la FIA, o en este caso los propietarios de Fórmula 1 que son Liberty Media, FIA, y los equipos se reúnen en un hotel, en The Crown, en Melbourne, y a la 1 de la... Digo esto porque yo estaba en el hotel esperando a ver qué decidían, porque si decidían cancelar la carrera, pues me iba corriendo para Barcelona, pero no tenía muy claro si iban a cerrar fronteras, ¿no? Y a la 1 de la madrugada deciden cancelar el Gran Premio, cuando ya estaban todos los billetes vendidos, estaban todos los equipos en Australia, y se cancela la carrera, todos volvemos a Europa. Ross Brown, que es uno de los componentes más importantes de Liberty Media, que son los propietarios de la Fórmula 1, cuando volvieron a Londres, la Fórmula 1 tiene sede en Londres, analizaron y dijeron, ¿qué hemos hecho mal? O sea, ¿cómo hemos permitido hacer este dispendio, estar todos en Melbourne y no haber podido prever que esto se podía dar, ¿no? Entonces, durante todo el lockdown, durante todo el confinamiento, cuando la Fórmula 1 se preparó para la siguiente fase, lo que sí que hizo la Fórmula 1 muy bien es se prepararon, o sea, tuvieron siempre plan B, plan C, plan D. Es decir, ellos dijeron, no podemos permitir que suceda lo de Melbourne. Tenemos que prever lo que puede suceder, lo que puede ir mal. Que esto en la Fórmula 1 se hace mucho, un poco lo que decía en la estrategia, ¿no? Tú haces una estrategia, pero luego prevés imprevistos, ¿no? Entonces la Fórmula 1 hicieron una planificación de manera que en ningún caso no hubiera Fórmula 1. Planificación de circuitos B, planificación de cómo hacer los test positivos, bueno, los test COVID a los mecánicos, a los ingenieros. Hicieron una planificación muy grande hasta el punto realmente que al final ha habido 17 grandes premios, que yo creo que es un éxito, en diferentes circuitos. Es cierto que no hemos viajado a diferentes continentes, porque esto no se ha permitido, pero yo creo que si nos preparamos para imprevistos, posiblemente no solo lo gestionemos mejor, sino nos aseguremos realmente que no vaya a haber una imposibilidad de hacer tu trabajo, ¿no? Y en esto la Fórmula 1 yo creo que ha hecho un gran trabajo. Como ejemplo, ¿qué hizo la Fórmula 1, por ejemplo?
Tenemos circuitos B, hasta el punto de que este año hemos ido a circuitos como Mugello, donde nunca había ido Fórmula 1, fuimos a Portimao, fuimos a Imola, que hacía muchos años que no había Fórmula 1, en Bahrein este fin de semana corremos en el circuito normal, pero la semana que viene haremos un circuito diferente de Bahrein, con una especie de oval. Hemos hecho grandes premios de 2 días solo, en Imola, por ejemplo, no se hizo viernes, se hizo solo sábado y domingo. Es decir, yo creo que situaciones tan dramáticas como la pandemia también te permiten explorar territorios totalmente nuevos, que sin la pandemia no hubiéramos pensado ir a estos circuitos, a hacer calendarios de 2 días, no hubiéramos planteado lo que está planteando en la Fórmula 1 ahora, que se está planteando un budget cap, un límite presupuestario, ¿no? de menos de 200 millones cuando los equipos están gastando casi 400. No nos hubiéramos planteado hacer fines de semana de 2 días. Es decir, lo que dicen, ¿no? Muchas veces situaciones difíciles, en todo lo negativo se puede extraer algo positivo. Y en la Fórmula 1 Liberty Media yo creo que han estado haciendo pruebas, han trabajado mucho el tema de social media, están pensando ya en hacer carreras también de manera de la comunicación mucho más virtual para llegar al público joven. Es decir, estos momentos tan difíciles que estamos viviendo son una oportunidad para probar cosas que de otra manera nunca hubiéramos probado. Y obviamente sería un mundo mejor sin la pandemia, sin duda, pero creo que sí que se pueden extraer algunas conclusiones. Y a partir de aquí, nada más. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis, aunque no sea solo de temas motivacionales, si queréis hablar de la Fórmula 1 y demás, pues estoy a vuestra disposición y que es un placer estar aquí hoy con todos vosotros. No, Marc, el placer es nuestro, indudablemente. Yo me apunto eso que acabas de decir, ¿eh? Cuanto más se trabaja, más suerte se tiene. Eso es, desde luego, algo que no es casualidad. Mira, está llegando ya preguntas de los internautas. Hay una muy interesante que dice, ¿qué valor crees que tiene la industria de los componentes de automoción en los vehículos de competición y cómo influyen esos componentes en su rendimiento? ¿Qué valor crees que tiene la industria de los componentes en eso que nos apasiona, ¿no? Que es la competición de los vehículos? Adelante. Sí, en la Fórmula 1 se intenta hacer lo máximo de la fabricación del coche en casa, lo que se llama en casa, pues para tener una ventaja tecnológica. Pero sí es cierto que un equipo de Fórmula 1 no lo puede producir todo. También trabajamos con suministradores externos. Lo que luego tú intentas es hacer un contrato un poco blindado, que la tecnología que este suministrador te da a ti, te la pueda dar solo a ti. Esto seguramente se trabaja más en grandes casas oficiales, ¿no? Hay una parte que está mucho personalizada, o sea, todo el interior de un cockpit, por ejemplo, esto se hace mucho, es muy manual, toda la parte del carbono, por ejemplo, se trabaja en casa, son casi artesanos los que trabajan en toda la parte del bodywork, ¿no? Exterior del coche. Allí realmente no trabajamos con proveedores externos, nos lo hacemos todo en casa. Donde sí trabajamos con proveedores externos sería en la parte, por ejemplo, de caja de cambios, donde sí que trabajamos con algunas empresas, en la parte de software, también trabajamos pues Magneti Marelli o Bosch, o sea, hay ciertos componentes ya estándar, en las llantas también, en los neumáticos, como sabéis, en este caso es Pirelli, y en el motor. En el motor también trabajamos muchísimo con componentes externos, pero repito, si tú crees que tu diseño tiene una ventaja competitiva, luego lo que intentas es hacer un acuerdo con este proveedor para que esta información, esta tecnología, este know-how no vaya al competidor y se quede siempre en casa. Porque otro lema que yo creo que es muy importante que lo apliquemos siempre, como lo que has dicho antes, es que nunca tienes que infravalorar o subestimar a un rival. Nunca. Claro. Porque siempre un rival... O sea, hay veces que hay carreras que dices, bueno, esta carrera la tengo ganada. No, o sea, las carreras, hasta que no bajas la bandera de cuadros, la carrera no se ha ganado, y muchas veces es lo bonito del deporte, yo creo, o del mundo en el que vivimos, pues yo creo que incluso en constructores de coches también, ¿eh? O sea, nunca los subestimes porque, bueno, las cosas pueden cambiar, y hoy en día aún más, ¿no? Cuando el mundo está cambiando de manera tan rápida. Indudablemente, no hay que subestimar ni al virus, como nos ha enseñado este 2020. Otra pregunta, Antonio, desde Barcelona, dice: hola Marc, ¿cómo valoras la incorporación de Carlos Sainz al equipo Ferrari en la próxima temporada y cuál puede ser su mayor aportación al grupo? Ya sabíamos que iba a haber alguna cuestión de estas. Adelante. Yo no veo... en primer lugar, fue una decisión, cuando se anunció a principios de año, fue muy criticada. Mucha gente decía, pero ¿cómo Ferrari dejan a un 4 veces campeón del mundo por un piloto que no ha ganado ninguna carrera? Porque Carlos a día de hoy ha estado a punto, pero aún no la ha ganado, ¿no?
cuando ahora vemos la evolución de Carlos este año, yo creo que ahora mismo no hay nadie que dude que Carlos es la elección perfecta para Ferrari. En primer lugar, porque es un piloto joven y cada año que pasa va mejorando. Es un piloto técnicamente muy competente y esto yo creo que lo ha heredado un poco de su padre. Yo creo que técnicamente nos va a ayudar mucho a evolucionar el coche. De hecho, he hablado con gente y todo el mundo, he hablado con él y lo he visto esto, pero la gente de McLaren son conscientes que es una gran pérdida para ellos que Carlos deje McLaren. Es un piloto que creo que se va a adaptar a la perfección a Ferrari, no es polémico, no es político, yo creo que va a trabajar bien con Charles Leclerc y luego tiene situaciones, las salidas son extremadamente buenas. El otro día cuando se puso líder en Portimao en la primera vuelta en condiciones de pista muy resbaladiza, casi llega al podio también en Turquía, es decir, ha demostrado que tiene un enorme talento. Entonces yo creo que es un poco como su padre, ¿no? Es muy talentoso, trabaja mucho, es muy competente, técnicamente muy bueno y creo que va a encajar a la perfección con Ferrari. Pues Marc Gené, ha sido un verdadero privilegio sumarte a esta noche tan especial y que, como decimos, estamos deseando poder celebrar en próximos años presencialmente. Aquí en La Rioja tienes tu casa. Un abrazo enorme, cuidaos mucho y hasta la próxima, Marc. Gracias, un abrazo. Bueno, señoras, señores, tenemos que poner ya el punto final a esta velada que ha sido extraordinariamente exitosa, no solo por la calidad de los ponentes, lo que se ha expuesto aquí, sino por el montón de preguntas y la participación que hemos ido leyendo y que lamentablemente no nos ha dado tiempo a incorporar, pero que nos da buena muestra del interés que suscita esta industria de la automoción en nuestra comunidad y fuera de La Rioja, porque han sido muchos también los que nos han seguido desde otros puntos del país. Sencillamente, mensajes desde el clúster, agradecer a colaboradores, a los socios y a las empresas por su participación durante todo el año en este complicado 2020, su presencia en una industria, en un sector tan importante, y agradecer indudablemente también a Jorge Álvarez Naviero, a José Antonio León, a Raúl Blanco, a Marc Gené y a Javier Martínez Aldama su presencia con nosotros aquí esta noche. El año que viene, la tercera, 2021, y seguimos, como decía el lema de la velada de hoy, conduciendo hacia el futuro. Cuídense, nos vemos el año que viene. Adiós.